En el auditorio del Palacio de Congresos de Madrid. Bajo las luces cegadoras del escenario. Javier Ruiz. El magnate inmobiliario de 35 años. Sintió un escalofrío que le paralizó el corazón. El pianista. Anunciado como Alejandro Torres. Levantó la vista del teclado y sus ojos se cruzaron con los de Javier. Revelando un secreto enterrado, era Miguel. Su amor de juventud. A quien todos creían muerto en un accidente de coche 10 años atrás. Pero en lugar de alegría, el reconocimiento trajo una oleada de pánico. Porque Miguel no huyó, fingió su muerte para escapar de la asfixiante presión familiar de Javier. Dejando atrás una vida que ahora amenazaba con desmoronarse. Javier se aferró al brazo de su asiento. El pulso acelerado como un tambor en su pecho. Habían pasado 10 años desde aquella noche fatídica en Sevilla. Cuando Miguel desapareció en un supuesto choque en la carretera A4. La familia de Javier, conservadora y poderosa, había celebrado en silencio esa tragedia, liberándolos de la vergüenza de un romance homosexual que amenazaba su reputación en la alta sociedad española. Ahora, viendo a Miguel tocar las notas de Chopin con la misma pasión que recordaba, Javier se dio cuenta de que su vida construida sobre mentiras estaba a punto de colapsar. ¿Cómo podía ser? Miguel. Su Miguel. Vivo y reinventado como un virtuoso anónimo. Salió del concierto tambaleándose. El aire fresco de la noche madrileña no calmaba el torbellino en su mente. Recordó su juventud en Barcelona, donde se conocieron en la universidad. Javier, hijo de un banquero influyente. Y Miguel, un estudiante de música de familia humilde. Se enamoraron en secreto. Sus besos robados en las Ramblas. Las noches de confidencias en apartamentos prestados. Todo parecía un sueño hasta que el padre de Javier descubrió una carta. Esto es una aberración. Le gritó, amenazando con desheredarlo si no terminaba esa fase. Miguel, aterrorizado por la posibilidad de violencia, propuso huir juntos. Pero Javier dudó, priorizando su herencia y el estatus social. Aquella vacilación costó caro. Miguel desapareció poco después. Y la noticia de su muerte en un accidente llegó como un alivio cruel para la familia Ruiz. Javier se casó con Elena, una mujer de buena cuna. Tuvo 2 hijos y construyó un imperio. Pero nunca olvidó a Miguel, sus noches eran plagadas de remordimientos. Preguntándose si podría haberlo salvado. Ahora, en Madrid, la verdad lo golpeaba, Miguel no había muerto, sino que había elegido morir para él. Al día siguiente, Javier investigó. Alejandro Torres había surgido en la escena musical hace 8 años. Con un pasado borroso en Italia. Coincidencias, la misma fecha de nacimiento. El mismo tic nervioso al tocar el piano. Javier compró una entrada para el próximo concierto en Valencia y se preparó para confrontarlo. En el hotel. Solo en su suite. Lloró por primera vez en años. ¿Qué diría? ¿Lo perdonaría Miguel? O peor, ¿lo rechazaría? ¿Confirmando que su cobardía lo había destruido todo? Llegó a Valencia con el corazón en un puño. El teatro estaba abarrotado. Pero Javier se sentó en primera fila. Miguel Alejandro interpretó una pieza original, cargada de melancolía. Al finalizar, Javier lo esperó en el backstage, sobornando a un guardia. Cuando Miguel entró en su camerino, Javier cerró la puerta detrás de él. Miguel, susurró. El pianista palideció.
sus manos temblando. No me llames así. Miguel está muerto. La confrontación fue brutal. Miguel admitió haber fingido el accidente con ayuda de un amigo, cambiando de identidad para escapar de la toxicidad que rodeaba a Javier. Tu familia me habría destruido, dijo, con voz quebrada. ¿Y tú? Tú elegiste el dinero sobre mí. Javier negó, argumentando que era joven. Asustado. Pero Miguel lo cortó, 10 años. Javier. 10 años solo. Reconstruyéndome. Mientras tú vivías tu vida perfecta. Las palabras dolían como cuchillos, revelando el abismo de traición. Javier regresó a Madrid atormentado. Su esposa Elena notó su distracción. Pero él mintió, alegando estrés laboral. En realidad, planeaba reconquistar a Miguel. Envió flores anónimas al hotel de Valencia. Con una nota, perdóname. Hablemos. Miguel respondió con un mensaje, no hay nada que decir. Déjame en paz. Pero Javier no podía. Investigó más, Miguel vivía en un modesto apartamento en Barcelona. Daba clases de piano para sobrevivir. Su talento era innegable. Pero la fama lo eludía. Quizás por elección. Una semana después, Javier viajó a Barcelona. Encontró a Miguel en un café cerca de la Sagrada Familia. Necesito explicarte, suplicó. Miguel, con ojeras profundas, accedió a regañadientes. Sentados en una mesa apartada, Javier confesó su arrepentimiento, como su matrimonio era una fachada. Como sus hijos eran lo único real en su vida falsa. Miguel escuchó. Pero su expresión era de piedra. Yo también pagué un precio, dijo. Perdí mi identidad. Mi familia cree que estoy muerto. Todo por amarte. La conversación se extendió horas. Miguel reveló que tras fingir su muerte, huyó a Italia, donde luchó con depresión y adicción al alcohol. Regresó a España hace 5 años. Bajo nuevo nombre. Jurando no mirar atrás. Pero ver a Javier en el concierto lo había desestabilizado. Pensé que eras feliz, admitió. Javier tomó su mano. Un gesto prohibido en público. Pero el café estaba vacío. Nunca lo fui sin ti. Esa noche, Javier durmió poco. Soñó con su padre, fallecido hace 3 años, gritándole sobre el honor familiar. Despertó sudando, consciente de que revivir esto pondría en riesgo todo, su empresa, su matrimonio, sus hijos. Pero el amor reprimido era una bomba de tiempo. Decidió, confrontaría a su madre. La matriarca Ruiz. Aún viva y controladora. En la mansión familiar en las afueras de Madrid. Javier la enfrentó. Sabías que Miguel no estaba muerto, ¿verdad? Ella. Una mujer de 70 años con ojos fríos. Negó al principio. Pero cedió, lo ayudé a desaparecer. Era lo mejor para ti. Javier se enfureció, su propia madre había orquestado la farsa, pagando a Miguel para que se fuera. Lo hice por amor, dijo ella. La sociedad no acepta eso. Te habrían destruido. La revelación fue un golpe. Javier salió furioso, llamando a Miguel.
Mi madre lo planeó todo. Miguel, atónito, acordó encontrarse en Sevilla, donde todo comenzó. El viaje fue tenso. Javier reflexionaba sobre sus elecciones. ¿Había sido cobarde o víctima de un sistema opresivo? La sociedad española, a pesar de avances en derechos LGBT, aún albergaba prejuicios en círculos conservadores como el suyo. En Sevilla, en el Alcázar, se reunieron. Miguel llegó con una maleta, listo para huir de nuevo. No puedo lidiar con esto, dijo. Javier lo detuvo. Luchemos juntos esta vez. Besaron. Un acto de rebeldía bajo las estrellas andaluzas. Pero el idilio duró poco. Un paparazzi los fotografió. Y al día siguiente, el escándalo estalló en los tabloides. Los titulares gritaban: magnate inmobiliario en romance gay con pianista misterioso. Javier despertó con llamadas incesantes. Su teléfono vibraba como un enjambre. Elena, su esposa, lo confrontó en la cocina. Lágrimas en los ojos. Dime que es mentira. Él, con el peso de la culpa, confesó todo. Lo amo desde siempre. Elena, devastada, recogió a los niños y se fue a casa de sus padres. Javier quedó solo en la mansión vacía. El eco de sus pasos recordándole el costo de la verdad. Miguel, en su apartamento de Barcelona, vio las noticias con horror. Llamó a Javier: esto nos destruirá. Pero Javier, ahora resuelto, respondió: es hora de enfrentar las consecuencias. Convenció a Miguel de unirse a él en Madrid para una conferencia de prensa. En el trayecto en tren, hablaron de sus vidas paralelas. Miguel había tenido relaciones fugaces, pero ninguna como la suya. Javier admitió que su matrimonio fue un escudo contra la soledad. La conferencia fue un circo. Periodistas ávidos preguntaban sobre el engaño de Miguel. Él explicó: fingí mi muerte para escapar de la homofobia que nos rodeaba. Javier añadió: mi familia me obligó a elegir entre amor y herencia. Elegí mal. Las cámaras capturaron su vulnerabilidad, pero también la fuerza de su unión. Sin embargo, el backlash fue inmediato. Clientes cancelaron contratos con la empresa de Javier. Su madre lo desheredó públicamente. Y grupos conservadores lo tildaron de traidor a los valores tradicionales. Miguel sufrió igual. Sus clases de piano se cancelaron. Alumnos temerosos de asociación. La sociedad finge aceptación, pero en el fondo nos juzga, le dijo a Javier en una noche de insomnio. Javier, perdiendo millones, cuestionaba su decisión. ¿Valía la pena el amor si destruía vidas? Sus hijos, de 8 y 6 años, lo llamaban confundidos: papá, ¿por qué mamá llora? El remordimiento lo carcomía. Decidieron refugiarse en una finca rural en Andalucía. Allí, lejos del ruido, reconstruyeron su relación. Miguel tocaba el piano al atardecer. Javier lo escuchaba, recordando su juventud. Pero la paz era ilusoria. Un ex socio de Javier, resentido, filtró documentos falsos acusando a Miguel de fraude en su muerte. La policía investigó, y Miguel enfrentó cargos por falsificación de identidad. En la comisaría de Sevilla, Javier contrató al mejor abogado. Lucharemos, prometió. Miguel, esposado temporalmente, miró a Javier con duda.
tal vez debí quedarme muerto. La audiencia fue tensa. El juez, un hombre mayor, cuestionó, ¿por qué no denunciaron la discriminación? Miguel respondió, porque en España, para gente como nosotros, la ley es un lujo. Liberado bajo fianza, pero con juicio pendiente. Miguel se quebró, he perdido todo de nuevo por ti. Javier, desesperado, confrontó a su madre una vez más. En su mansión. Ella admitió más, había pagado a testigos para el accidente falso. Lo hice por ti. Hijo. Javier, furioso, la denunció a la policía. El arresto de su madre fue un escándalo nacional, dividiendo a la familia. Sus hermanos lo repudiaron, has destruido nuestro legado. Mientras tanto, Miguel lidiaba con su propia culpa. En terapia, reveló traumas, el rechazo de su familia humilde al saber de su orientación. La depresión post-muerte. Elegí desaparecer porque amarte me dolía demasiado, confesó a Javier. A su vez, enfrentaba divorcio. Elena demandaba custodia total, argumentando inestabilidad. Javier luchó en corte, pero perdió visitas supervisadas. Ver a sus hijos llorar fue el golpe más duro. La sociedad respondía mixta, apoyo de comunidades LGBT en manifestaciones en Madrid, pero odio en redes sociales. Javier recibió amenazas. Miguel un ataque verbal en la calle. Esto es el precio, dijo Javier, abrazándolo. Decidieron mudarse a una casa en la Costa Brava, buscando anonimato. Allí, Miguel compuso una sinfonía sobre su historia, titulada Resurrección Prohibida. Pero la tensión crecía. Javier, perdiendo su empresa, vendió activos para pagar deudas. Miguel, con conciertos cancelados, daba lecciones online. Una noche, discutiendo finanzas, Miguel explotó, todo esto por tu ego. Podríamos haberlo mantenido en secreto. Javier replicó, el secreto nos mataba. La pelea escaló. Miguel empacó, tal vez sea mejor separarnos. Javier lo detuvo en la puerta, no sobreviviré sin ti otra vez. Se reconciliaron. Pero la fragilidad era evidente. Un aliado inesperado surgió, un periodista progresista publicó una serie sobre su caso, exponiendo hipocresía social. El apoyo público creció, presionando al juez para archivar cargos contra Miguel. Sin embargo, la victoria fue pírrica. Javier, arruinado, aceptó un trabajo menor en una firma rival. Miguel, con fama notoriedad, firmó un contrato discográfico, pero bajo escrutinio constante. Su relación, forjada en fuego, se fortalecía, pero las cicatrices permanecían. En una cena con amigos LGBT, debatieron, ¿vale la pena la visibilidad si cuesta tanto? El clímax se acercaba. Elena, en una reunión de mediación, admitió, te amé. Pero sabía que no eras feliz. Acordaron custodia compartida. Javier vio a sus hijos, explicando, papá ama a alguien más. Pero os ama a vosotros igual. Los niños, inocentes, aceptaron gradualmente. Miguel, inspirado,
Planeó un concierto benéfico para derechos LGBT. Javier lo apoyó. Pero temía repercusiones. La noche del evento en el Teatro Real de Madrid. Miguel tocó su sinfonía. Javier. En el público. Sintió orgullo mezclado con miedo. Al final. Miguel dedicó, a Javier. ¿Quién me resucitó? Pero tras bambalinas. Un confrontador, el hermano de Javier. Furioso. Lo acusó de traición familiar. Has avergonzado a todos. Javier defendió, la vergüenza es esconderse. El hermano se fue. Cortando lazos definitivos. La vida post-concierto trajo una calma tensa. Javier y Miguel se instalaron en un apartamento en el barrio de las Letras de Madrid. Rodeados de arte y anonimato relativo. Javier reconstruía su carrera como consultor independiente. Mientras Miguel grababa su álbum. Pero las sombras del pasado persistían, llamadas anónimas. Artículos sensacionalistas. Miguel desarrolló ansiedad. Javier insomnio. En terapia de pareja. Exploraron resentimientos. ¿Por qué no luchaste por mí hace 10 años? Preguntaba Miguel. Javier respondía, fui débil. Pero ahora soy fuerte por nosotros. La sociedad evolucionaba lentamente. Un fallo judicial absolvió a Miguel. Citando circunstancias atenuantes por discriminación. La madre de Javier. En juicio. Fue condenada a probaschen. Pero rechazó reconciliación. Prefiero morir sola. Dijo en una carta. Javier lloró. Cuestionando si su verdad valía el aislamiento familiar. Un giro inesperado, un documental sobre su historia ganó premios en festivales. Invitados a hablar en eventos LGBT. Se convirtieron en símbolos involuntarios. Miguel. Inicialmente reacio. Encontró propósito, nuestro dolor puede ayudar a otros. Javier. Sin embargo, lidiaba con culpa por sus hijos, quienes enfrentaban bullying en escuela. Papá. ¿Por qué la gente nos odia? Preguntó el mayor. Javier explicó, no nos odian. Temen lo diferente. En una visita a Sevilla. Revivieron memorias. Caminando por el Guadalquivir. Miguel propuso matrimonio, casémonos. Hagamos oficial lo que siempre fue. Javier aceptó. Pero dudó, ¿y si trae más caos? La boda. Discreta en un ayuntamiento. Fue un acto de defiance. Amigos asistieron. Pero familia ausente. En la luna de miel en las Canarias. Hicieron el amor con ternura. Sanando heridas emocionales. Regresando. Enfrentaron una crisis, un ex de Miguel. De su época en Italia. Apareció reclamando derechos sobre una composición conjunta. Me usaste y huiste. Acusó. Miguel negó. Pero documentos probaban coautoría. Javier. Celoso. Interrogó, ¿cuántos secretos más? Miguel confesó, fui roto. Busqué consuelo. La confianza se tambaleó, Javier consideró separarse. En una noche de tormenta. Discutieron ferozmente. Siempre eliges huir. Gritó Javier. Miguel replicó, y tú siempre priorizas tu imagen. Salieron a la calle. Lluvia empapándolos. En un parque. Se abrazaron. Llorando. No puedo perderte de nuevo.
susurró Javier. Reconciliados. Demandaron al ex. Ganando el caso. La presión social culminó en un debate televisivo. Javier defendió, el amor no es un pecado. La homofobia sí. Miguel añadió, pagamos caro por ser auténticos. El programa polarizó, apoyo masivo online. Pero protestas conservadoras fuera del estudio. Un manifestante lanzó un huevo a Miguel, Javier lo protegió, resultando herido levemente. Hospitalizado. Javier reflexionó, sus elecciones habían costado fortuna. Familia. Paz. Pero gana amor. Autenticidad. Miguel. A su lado. Prometió, juntos hasta el fin. Salieron más unidos. Pero cautelosos. Meses después. Javier recibió una oferta para liderar una ONG LGBT. Aceptó. Canalizando su experiencia. Miguel. Con álbum exitoso. Donó ganancias a causas similares. Sus hijos se adaptaron. Pasando fines de semana con ellos. Elena. En nueva relación. Encontró cierre. Sin embargo, un secreto final emergió. Miguel había considerado suicidarse tras fingir su muerte. Salvado por un terapeuta. No te lo dije para no herirte. Confesó. Javier. Impactado. Juró transparencia total. La historia se acercaba a su cenit. En un aniversario. Organizaron una cena familiar tentativa. El hermano de Javier asistió. Rígido. Quizás me equivoqué. Admitió. No fue reconciliación plena. Pero un paso. Miguel compuso una nueva pieza. Redención. Estrenada en Barcelona. Javier. En primera fila. Sintió cierre. Pero la vida no era un cuento, desafíos persistían, discriminación laboral para Javier. Acoso online para Miguel. En una reflexión nocturna. Javier preguntó, ¿hicimos lo correcto? Miguel respondió, el amor siempre lo es. Pese al precio. Los años siguientes trajeron estabilidad precaria. Javier. A los 37. Dirigía la ONG Compasión. Abogando por leyes contra discriminación en entornos conservadores. Miguel. 32. Giraba por Europa. Su música un himno para la comunidad LGBT. Vivían en Madrid. Su hogar un santuario de recuerdos, fotos de juventud. El piano en el salón. Pero las cicatrices emocionales supuraban ocasionalmente, discusiones sobre el pasado surgían. Recordando traiciones. Un conflicto mayor surgió cuando los hijos de Javier, ahora 18, expresaron confusión sobre su orientación. Papá. ¿Soy como tú?, preguntó el menor. Javier. Con Miguel. Explicó diversidad con sensibilidad. Pero Elena, influenciada por su familia católica, limitó visitas, alegando influencia negativa. En corte, Javier luchó, ganando derechos. Pero el proceso drenó emocionalmente. Miguel enfrentó su propia batalla, su familia biológica. Creyéndolo muerto. Lo contactó tras el documental. En un reencuentro en su pueblo natal en Andalucía. Su madre lloró, pensé que te perdí. Pero su padre, homofóbico, rechazó,
para mí. Estás muerto. Miguel regresó destrozado, cuestionando su decisión inicial. Javier lo consoló: creamos nuestra familia. Adoptaron un perro. Símbolo de nuevo comienzo. Socialmente. Su visibilidad inspiraba, jóvenes LGBT los contactaban, compartiendo historias similares. Javier publicó un libro de memorias. Amor entariado. Bestseller controvertido. Pero el precio moral pesaba. Javier reflexionaba sobre Maut 1C, ¿fue egoísta revivir a Miguel? ¿Sabiendo el caos? Miguel dudaba, debió quedarse oculto. ¿Preservando paz? En un retiro en las montañas de Sierra Nevada. Debatieron: la sociedad nos obliga a elegir entre amor y supervivencia. Dijo Javier. Miguel agregó: y elegimos amor. Pagando con dolor. Un traición final: un amigo cercano filtró detalles privados a la prensa por envidia. Escándalo renovado, acusaciones de infidelidad infundadas. Miguel, harto, propuso separarse temporalmente. Necesito espacio. Javier, devastado, accedió, mudándose a un hotel. Semanas solo. Javier confrontó demonios internos, su cobardía juvenil, la destrucción familiar. Llamó a su madre. En asilo: perdóname. Ella, suavizada por tiempo, respondió: yo también erré. Reconciliación tentativa sanó parte de él. Miguel, en gira, escribió cartas: te extraño, pero temo el ciclo. Regresó, reconciliándose en un abrazo apasionado. No más secretos, juraron. La historia culminó en un evento anual LGBT en Madrid. Javier habló: nuestro viaje prueba que el amor vence. Pero cuestiona: ¿a qué costo? Miguel tocó, dedicando a Javier. Años después, envejeciendo juntos, miraban atrás: daños irreparables, pero crecimiento inmenso. Sus hijos, adultos, los apoyaban. Miguel, famoso; Javier, influyente activista. La sociedad había cambiado, matrimonios gay normalizados. Pero prejuicios persistían. Su legado: inspiración para otros. ¿Fue correcto revivir un amor enterrado, sabiendo que desenterraría tanto dolor? ¿O debieron dejar el pasado muerto para evitar el caos?